Muy bien. Shalom. Muy bien. Como dijimos, ya ¿Cómo terminamos. estás, Ravi? Shalom. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Yofi. Muy bien. Estamos tan lejos de Chile hasta Israel. Pero Perfecto, se escucha Rabino. Yofi, Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, lo que queríamos empezar a estudiar, que seguro que ya lo conocen, pero el Rambam habló mucho de eso, de los 13 principios de fe, y dice, él al final del libro, al final del estudio de los 13 principios de fe, él dice que aunque tú creas que ya los conoces y lo has estudiado varias veces, en verdad todavía tienes que estudiarlos mucho, mucho más para poder entenderlos profundamente. Entonces, puede ser que todos ya lo han leído, ya lo han estudiado, pero tal vez un repaso nuevo juntos nos va a ayudar tal vez Besrat Hashem a profundizarlo mejor todavía y a entenderlo. Porque una de las cosas más maravillosas que nos dice, primero el Ramjal nos dice, como dijimos varias veces, principalmente tu libre albedrío, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tienes que ocuparlo? En llenarte de sabiduría. La sabiduría es todo. ¿Con qué te va a llenar la cabeza? Eso es lo que después va a despertar tus sentimientos. Si tú quieres llegar a tener sentimientos eh, de amor y temer a Dios, tiene que ser porque tú empiezas a conocer un poco de Dios, a entender algo de Dios, a entender cómo Él dirige este mundo. Entonces, cuanto más tú te llenes de sabiduría, entiendas la verdad como Dios la ve, no como nosotros la vemos, entonces tus sentimientos van a estar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces esos son las bases de los principios de fe que Dios nos dio. Entender a Dios. ¿Qué significa los principios de fe, los 13 principios de fe? Entender un poco Dios cómo actúa en la creación, cómo dirige la creación. ¿Tú tienes idea de entender algo así? No, de verdad que yo no. Aunque Raman dice varias cosas, podemos entenderlas en forma lógica, pero hay cosas que no podemos llegar a entenderlas solo. Y todo lo que sabemos es lo que Dios reveló al mundo. Entonces, en eso se basan los 13 principios de fe. Y Besrat Hashem, que otra vez que lo estamos estudiando, podemos grabar más en nuestro corazón la verdad, como Dios la entregó. Y de eso, entonces, como dijimos, cuando tú vas a estar pensando y reflexionando en esta verdad, como Dios la entregó, van a nacer de ti sentimientos nuevos, sentimientos puros, que te van a llevar a, ¿cómo se llama?, a servir a Dios como se debe. Entonces, todo esto es lo que nosotros queremos hacer ahora, si Dios quiere, con otra nueva vuelta de los 13 principios de fe, para poder, ¿cómo se llama?, llenarnos de esta verdad que Dios entregó al mundo y, y poder, ¿cómo se llama?, llegar a servirlo y a entenderlo mejor a Él, lo que podemos entender de Él. Entonces, eso es lo que vamos a empezar. Entonces, esto lo escribe el Rambam en uno de sus libros, Los 13 principios de fe. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar? ¿Alguien ha estudiado esto antes? Seguro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice así. Ayesot Rishon, el primer principio de fe de... después vamos a ver algo increíble que dice acá el Rambam. Dice que el hombre a veces puede pecar. Nosotros estamos ahora entrando a los 10 días de arrepentimiento casi en Rosh Hashanah. Este jueves empieza. Y el hombre puede pecar. Dice el Rambam, si el hombre peca, él tiene que pedir perdón y arreglar la situación y puede borrar todo. Pero, y aunque no haya pedido perdón, muchos de los pecados se tienen que cobrar, se cobran en este mundo, en el mundo venidero. Y después tú tienes mundo venidero, que es el ideal más grande que Dios nos quería dar, el bien más grande que Dios nos quería dar. Pero
Si a ti te faltan uno de estos 13 principios de fe, tú estás afuera. Estás afuera significa tú no vas a entrar al mundo que viene. Puede ser que eres ignorante y nunca estudiaste y no sabías de esto, es otra cosa. Pero si tú, uno de estos 13 principios, te rebelas contra ellos, no los quieres aceptar, no te parecen, estás afuera. O sea, esto es unas cosas tan importantes en el judaísmo que si tú haces un pecado y otro pecado y vas a tener que dar cuenta por tus pecados, Dios no lo quiera, si no los borraste con chuva. Pero generalmente todos tenemos un mundo venidero. Hay pecados grandes, como dijimos, que es problema, pero en general es así. Pero si a ti te falta uno de estos 13 principios de fe, es algo realmente gravísimo. Entonces tenemos que conocerlo, estudiarlo, reflexionar en ello, y hasta que los conozcamos bien y nos guiemos por ellos, por esta verdad que Dios nos entregó. Entonces dice así, el primer principio de fe. Leamin Metziut Boreit Baraj es lo primero. Samom, no entendí qué es lo que escribieron. ¿Alguien quiere decir algo? Ah, Shalom. Shalom, Raf, Shalom. Ah, muy bien. Shalom, Baruch Hashem. Está bien. Gracias. Leamin, entonces, Ayesota Rishon, el primer principio. Leamin Metziut Boreit Baraj. Leamin Metziut Boreit Baraj. Lo primero es creer en la existencia del Creador bendito. Y esto significa que hay allá es un decir, Él está. Decir que Él está en un lugar es una metáfora porque Él creó el lugar. Dios crea el tiempo, el espacio, el lugar. Él no está en un lugar, Él creó el lugar. Ahí donde está, no, no, no está en un espacio, es distinto a lo que el hombre es. Entonces, Él está, nosotros estamos dentro de Él, en cierta forma. Entonces dice así, a veces yo me lo imagino como una persona que tiene muchas, no me imagino, una cosa que vamos a ver más adelante, que una prohibición de la Torá de los 10 mandamientos, tú no puedes, ¿cómo se llama?, dar una imagen a Dios. No dará imagen a Dios. No dará imagen a Dios, no es solo no hacer una estatua. No dar imagen es tú pensar que tú puedes entender a Dios y puedes imaginártelo. Ya es dar una imagen a Dios. Eso está prohibido también. Tú no puedes captar, como tú tienes una célula viva en tu corazón que se mueve y ese es su lugar donde está habitando y se reproduce y come y se alimenta y bota desperdicio y hace su trabajo. Ella no tiene cómo imaginarse a la persona en sí, donde ella es parte de esta célula viva, es parte de un cuerpo entero, se lo puede imaginar. No tiene cómo imaginarse. Ella es su vida, ya no tiene cómo imaginarse. Y cómo se llama, y mucho más nosotros con Dios, que Él nos creó de la nada, como vamos a ver más adelante. Entonces, pero ¿cómo se llama? Podemos decir que Él está en general, para poder hablar de Él, para poder tener una relación con Él, como va a explicar más adelante. Entonces dice así, Él, que hay un creador, Uilat Metziut Animsain Kulam. Él es la razón de toda la existencia de todas las criaturas que hay acá, en este mundo. Bo Kiumam Umetziutam Mimeno Kiumam. De él viene, él es la razón de todo lo que existe. Todo los universos, todos los planetas, todo lo que hay, todos los animales, todos los vegetales, toda la creación entera, Él es la razón de todo ello y de su existencia. Eso es lo que nos dice todavía al principio primero. Ve'al yale al adat eder metziuto, ki ve'eder metziuto nitbatla metziut kol haninsaim velo nishan nimsa shetitkayem metziuto.
Y dice, y no pienses, no vayas a pensar en tu corazón que Dios no está, porque si Él no estaría, se anularía toda la existencia. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cómo lo explican acá los sabios esto? Nosotros saben que ustedes saben que Dios tiene muchos nombres. Una de las cosas, ¿por qué Dios se expresa y nos entrega su nombre a nosotros? Porque explican los sabios que Él quiere que tengamos un entendimiento de Él, una relación de Él, que podamos referirnos a Él, hablar con Él, como Él se habla con los profetas. Cuando nosotros rezamos, nos dirigimos a Él. Él nos da su nombre. Él quiere que, ¿cómo se llama? Que podamos eh, ¿cómo se llama? Él revela su nombre para que nosotros podamos tener una relación con Él. Uno de los nombres que dicen los sabios, que es el nombre de Dios también, uno de los nombres que se ocupa para hablar de Él, se llama Amacom. El nombre de Dios, Amacom. Por ejemplo, se dice Amacom Yevarejotja, que Amacom, el lugar, Macom el lugar te bendiga. ¿Qué significa el lugar, Amacom? ¿Qué significa este nombre extraño que se le dio a Dios, Amacom? Amacom, dice los sabios lo siguiente, una de las explicaciones que se da, ¿qué significa Amacom? ¿Por qué llamamos a Dios uno de sus nombres, como nos referimos a él, decimos Amacom? Amacom y Enajemotja, el lugar te consuele cuando hay un problema. ¿Qué significa que le llamamos a Dios Amacom? Entonces dice los romanismos así. Shalom Rab, llegué atrasado. Ya. Muy bien, bienvenido. ¿Qué significa Amacom? Entonces, por ejemplo, tú tienes una mesa, una máquina de lavar. Esa es una creación de alguien, alguien hizo eso, alguien construyó eso. Pero la diferencia entre nosotros, esa construcción y la creación divina, es que el carpintero que construyó la mesa puede ser que ya falleció. Y esa mesa sigue existiendo. Entonces dice acá el Rambam, no vaya a pensar que esto es algo parecido, que tal vez hubo un creador en algún momento y él creó cosas y esta creación sigue, aunque no sabemos si él está o no está. Nos cuenta acá el Rambam algo muy importante, que la diferencia en esto es que Amacom, lo que nosotros decimos, queremos decir cuando nombramos a Dios como Amacom, decimos que, por ejemplo, si tú tienes un vaso sobre la mesa, este vaso no se cae porque algo lo está sosteniendo, lo está manteniendo. Cuando nosotros decimos que Dios es llamado Amacom, el lugar, es porque es el lugar que sostiene toda la existencia. Si Él no estuviera acá, todo volvería a la nada. Este principio de fe dice lo siguiente, que como cuando un carpintero toma un objeto que está existiendo, ¿ya? Que Dios lo mantiene existiendo, como un trozo de madera, y él lo forma y le da otra forma y lo mueve, cuando este trozo de madera existía y no depende del carpintero, él lo ocupó, lo movió, le dio una forma nueva y lo dejó. Pero nosotros tenemos que entender que la creación es totalmente distinta. La creación de Dios, cuando Él crea algo y creó todo, Él al principio Él estaba solo, no había nada más. Cuando Él creó algo de la nada, toda la existencia la da Él. Cada cosa, cada partícula de la materia, la formó, la dio Dios. Y si Él desaparece, como lo que sostiene toda esta creación, que es el Macom, el lugar, se desvanece. Entonces nosotros queremos, lo que quiere decir acá el Rambam, que la creación de Dios es totalmente distinta a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos algo y es independiente de nosotros, pero la creación que viene todo de Dios necesita estar dependiente de Dios en cada segundo. Entonces eso es lo que quiere decir acá. No se te vaya a pasar por la mente que hubo un Dios que creó algo y que tal vez no está allá,
y la creación sigue como un carpintero que hizo una mesa y sigue la creación. No, no, no es lo que Dios nos reveló de esta creación, como Él la hizo y cómo Él la mantiene. Todo depende por completo de Dios. ¿Cuáles son los ejemplos que se dan sobre esto? Dos ejemplos yo conozco que se dan sobre esto, para entenderlo mejor. Un sueño, por ejemplo, tú estás soñando. En tu sueño tú ves objetos, puedes ver personas hablando, conversando. Vida normal. Se terminó, te despertaste. El sueño no se rompió, se desvaneció. En este mundo, lo que Dios hizo de la nada, que no había nada, y Él le sigue dando la existencia a todo en cada momento y lo siente, manteniendo el lugar de toda la existencia. Entonces, si Él deja de pensar en esto, de tener este deseo, o como en el sueño nuestro, que es algo parecido a lo que pasa ahí con Dios, Él deja de pensar y desear esto, la creación no se destruiría, no explotaría, no, se desvanecería. Entonces, eso es lo que quiere decir acá el Rambam. Esa es lo que nosotros, de eso estamos hablando nosotros acá. No es una creación de un hombre que tomó cosas existentes y le dio otra forma. Es una creación que viene de la nada y todo viene de Dios. Otro ejemplo que se da, tú proyectas sobre la pared una película y en la película se ve gente moviéndose, hablando, todo vida. Tú sacas del enchufe el cable y la película no se rompió, se desvaneció. Entonces, eso es esta creación. Eso es lo que nos quiere explicar acá. Una cosa maravillosa que dice el Admor Zaken, ¿saben? El Admor Zaken dice, se pregunta, ¿y Dios nos conoce a nosotros? ¿Conoce todo lo que hay acá en esta creación, en esta existencia? ¿Conoce todo, todo, todo? ¿Me conoce a mí? ¿Te conoce a ti? Entonces él explica, si Dios no te conociera, tú no estarías. Porque lo que te da existencia a tu cuerpo, a tu alma, a cada partícula tuya es Dios. Si Él no te conociera, no sabría que eres tú, no estaría acá. Él es, él es el que sostiene toda la existencia por completo. Entonces, eso es lo que dice acá el Rambam. Y dice así, mire. Ve'im na'ale aliveino eder animsain kulam sulato. ¿A qué se parece esto también? Tú sabes, tú puedes ver la electricidad. Ejemplo nuestro, simple, que un hombre puede darse. Tú ves acá la electricidad. ¿Cómo sabes que hay electricidad pasando por los cables eléctricos de tu casa? ¿Cómo sabes? Mira, vi el cable estaba pelado ahí, no tenía el aislante. Yo no veo nada. Prendí la luz, apagué la luz, se ve igual. Pero ¿cómo sé que hay electricidad? Porque la luz se prendió. ¿Cómo sé que Dios está acá y me está observando y me da vida? Porque existo. Si Dios no me conocería, no existiría, no habría. Es como la electricidad que está pasando por acá, que tiene un resplandor de luz. Me indica que aquí, yo que estoy existiendo, que soy una persona, que soy algo, me indica que está Dios detrás de esto, dándome la vida. Eso es lo que nosotros pensamos. Esa es nuestra creencia, el primer principio. Y dice, mire lo que dice acá. Vim nale aladat aliveno eder nimsaim kulam sulato. Y si pensáramos, ¿qué pasaría con Dios si todos nosotros desapareceríamos? Lotit batel mitziut Hashem itbaraj velotigara. No pasaría nada con él. Si nosotros pensáramos un minuto que Dios no está, todos nosotros nos desvanecemos. Si todos nosotros no estamos, a Él no le pasa nada. No, dicen los sabios, Dios es uno, antes de la creación y después de la creación, sigue siendo el mismo uno. Pero todo lo que hay acá no le influye en nada, no parece en nada, hay tanta gente acá moviéndose, animales, planetas, no hubo ningún cambio en él. Antes y después, y eso es lo que quiso decir, una de las expresiones que aparece en la Torá, que nos explica
Y Dios, por 10 frases que dijo, creó todo esto. Lo que le costó a él hacer toda esta creación, 10 frases. Eso es todo la dificultad. Y todavía en Pirkei Avot se dice, podría haberla hecho solo de una frase. ¿Y para qué la hizo? Para mostrar algo que era más perfecto y más complicado, más trabajo requiere para cuidarlo más y darle la importancia a este mundo. Pero él no necesitaba más que eso. Entonces, si él no está, nosotros nos desvanecemos. Hay una cosa maravillosa, usted, no sé si conocen, que dijo yo he contado esto varias veces, pero ahora que estamos hablando de esto, cada uno de nosotros se siente tan firme, tan fuerte, tan algo permanente, fuerte, existente, pero en verdad somos millones de células, que cada una de ellas está formada por millones de electrones y átomos dando vueltas. Increíble cómo están dando vueltas y pueden formar células, y pueden formar órganos, y pueden formar todos que trabajen juntos, y pueden formar un cuerpo maravilloso. Pero ¿cuánto ocupa de verdad? Si tú le sacas todo el aire y dejas solo las moléculas, la materia más básica que está formando millones de ellas, está formándonos a nosotros. Tú pescas un punto, un milímetro, así me dijo mi cuñado que es físico, un punto, lo divide en 1000 pedazos, un punto, lo divide en 1000 pedazos y todo nuestro cuerpo, la masa verdadera, entraría ahí. Así que tú te imaginas que cómo puede ser que hay una existencia que nosotros dependemos de Dios que nos está dando existencia. Yo, mira, 1,65 m, peso tanto y tanto, yo soy algo existente, no dependo de nadie. Tus electrones, por sus movimientos tan rápido, forman como una cosa consistente que se ve una masa existente, pero en verdad, tú estás lleno de agujeros. Y la verdad, la masa verdadera tuya entra, como la Torre Eiffel, entra en la punta de un alfiler, la masa verdadera de ella. Porque es como un ventilador que se mueve tan rápido que se ve todo lleno. Pero si apaga el botón, es una asta que se mueve tan rápido que se ve que llena toda el volumen esta superficie. Pero en verdad no hay. Entonces dice, como dice acá, entonces el Rambam, nosotros dependemos por completo de Dios. Y Él, si nosotros estamos o no estamos, no hay ningún cambio en Él. כי הוא מסתפק במציאותו, ודאי לו בעצמו, ואין צריך במציאותו לזולתו, porque Él se mantiene a sí mismo. Nosotros dependemos de la comida, del oxígeno, de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de miles de cosas para poder mantenernos. Nosotros no podemos mantenernos nosotros a nosotros mismos. Y Dios es el único que Él a sí mismo se mantiene y no necesita nada más de afuera. Ah, pero yo no puedo entender esto. Muy bien, estás entendiendo que tú no entiendes a Dios. Tienes razón. Él no es un hombre, es Dios que creó toda esta creación con sus palabras. ¿Y puede haber algo así? La prueba eres tú. Vekol ma shesulato minashalim, retornó lomar a Malachim, y todo el resto de las criaturas, aún las criaturas espirituales como los ángeles, Begufea Galgalim, Umashe, algo muy maravilloso que escuché hace poco. ¿Qué dicen ustedes de hay cosas materiales y cosas espirituales? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien me puede responder? Hay cosas materiales y espirituales. Sí. Sí, razón. Y Dios es lo más espiritual, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Rap, yo tenía entendido que Dios no era ni espiritual ni material. Justo en la respuesta que yo quería escuchar. Porque a veces dice el Rav que uno se imagina hay cosas materiales como hombre y cosas espirituales como tu alma, como ángeles,
Y Dios es lo más espiritual, ¿no? ¿Y qué es Dios entonces? No sabemos, no sabemos, no lo podemos conocer. Solo que Él crea lo material y crea lo espiritual. Y nos dice acá el Rambam que también los ángeles más espirituales son una creación divina y que dependen totalmente de Dios. Y Él es el único que hizo todo esto de antes, creó todo esto. Y de los ángeles para abajo, a Kol Tzrichim Mechutó Elav. Todos nosotros necesitamos de Dios por completo. Besay Yesod Rishon More Alav. Y esto es lo que dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos que recibimos. Anoji Hashem Elokeja. Cuando Dios se reveló al pueblo en el monte Sinai, yo soy tu Dios. Y entonces esa es la primera cosa que nosotros tenemos, que el primer principio de fe que nosotros tenemos que conocer. Entonces, ¿qué dice este principio? Que toda la existencia, todo lo que viene acá, como dice la Torah, que al principio todo creó Dios de la nada, Él es la fuente de todas las cosas. Hay tantas cosas que se pueden entender de acá y derivar de acá maravillosas, entonces que eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros después. Entender esta cosa que solo no hubieras podido llegar a ella. Podrías pensar que Dios tal vez como un carpintero que hizo y se fue, que no está observándote y que no lo necesitamos. Entonces, pero cuando uno entiende esto, este primer principio ya, cuando lo entendamos bien y lo interiorizamos, vamos a tener tremendos cambios en nuestro interior. ¿Qué quiere decir en el sol? ¿Qué quiso decir? ¿Qué podemos entender de estas cosas? Por ejemplo, del primer principio que estamos diciendo nosotros. De aquí podemos entender un poco la grandeza infinita de Dios. Que nosotros, increíble, pero por ejemplo una persona que uno de los problemas grandes que tiene el hombre, muy, muy grande, que le hace mucho daño y le hacen olvidarse de Dios, es el orgullo. Cuando tú entiendes este primer principio de que nosotros hoy día, tú ves a un bebé recién nacido y el bebé sin la ayuda de la madre, los 2 primeros años o más tal vez, está perdido. No tiene cómo, está totalmente dependiente de su madre, de su padre. El hombre cuando crece tiene una percepción de la realidad, se va formando una percepción muy equivocada muchas veces. Él se siente, por ejemplo, muy independiente. Se siente que no necesita a nadie más para mantenerse. Yo me mantengo a mí mismo. Yo como, yo me preocupo de mi salud, yo me cuido. Mi existencia depende solo de mí. Y tú puedes quedar increíble. Lo que nos acaba de contar el Rambam, algo increíble que parece difícil de creer. Si uno se pone a pensar en lo que nosotros sentimos de nosotros mismos. ¿Qué dice el Rambam? Todos necesitamos a Dios para existir cada segundo. Y Él no nos necesita para nada, Él se mantiene a sí mismo. Si tú te fijas, piensas contigo mismo, te pones a pensar qué es lo que yo siento de mí. Muchas veces nosotros vamos a pensar que nosotros somos totalmente independientes. Hubo un, ¿cómo se llama? Un filósofo que creo que Napoleón le preguntó, ¿qué dices de Dios? Yo no necesito esa teoría. Él se siente tan autosuficiente, él se siente que él, el que se mantiene a sí mismo, es como un Dios, como me retrataste ahora a Dios. Y él no necesita de nada más. Y entonces él puede desarrollar en su interior el orgullo, es la sensación que él es totalmente independiente de Dios y no necesitarlo y se olvida de Dios y pierde ¿cómo se llama? La conexión con la fuente de la vida verdadera que es Dios. Y se olvida que él está totalmente dependiente de Dios. Y cuando tú más entiendes esto, que yo creo que yo soy la fuente mía y no necesito nada más, entonces no necesito a Dios, no necesito servirlo, no necesito acercarme ni conocerlo.
Ese error, cuando tú entiendes esta verdad, lentamente se va a ir y tú vas a recibir humildad verdadera, entendiendo que tú dependes de Dios por completo. Es una cosa ya maravillosa si podemos sacarla, deducirla de este primer principio. Segunda cosa, dicen los sabios, cuando tú ves una roca inmensa que está acá, que alguien la puso, tú puedes imaginarte la fortaleza del que la puso ahí. Si tú ves que toda esta creación inmensa, 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 la hizo Dios, yo tengo que llegar, una de mis obligaciones, a tener un temor hacia Dios de reverencia, de la grandeza de Él. Una, ¿cómo se llama? Anulación a su grandeza, todo lo que yo tengo, toda mi mente, toda mi salud, toda mi existencia, viene de Él, se la debo a Él. Él es capaz de haber hecho este cuerpo maravilloso, de una sabiduría infinita. Todo viene de Él. Tú puedes, cuando empiezas a entender esto, que la fuente de todo viene de Él. Tú puedes imaginarte la grandeza infinita que es Dios. Entonces, eso te puede despertar lentamente también este primer principio, solo el primer principio, ya un sentido de, ¿cómo se llama? De reconocer realmente la grandeza infinita de Dios. Que Él mantiene todo esto, mantiene todo lo que existe, Él lo mantiene, lo creó. Algo también maravilloso que se desprende acá. Dios nos dio su camino y nos dice, hoy te doy el camino de la vida y la bendición y de la muerte y de la maldición. Elige el camino de la vida, este camino. ¿Cómo sabes que este es el camino de verdad verdadero? El bueno, el que me va a entregar la vida. Yo creo que el camino que yo estoy proponiendo es mejor, es bueno, es tan bueno como el otro. ¿Cómo puedo saber? Entonces, por ejemplo, tú tienes a un médico que él es, con toda la sabiduría que se ha adquirido de generación en generaciones, los médicos ya saben mucho, pero igual todavía les queda muchísimo por aprender. Entonces ellos están todo el tiempo estudiando, o los científicos, la creación, y viendo esto es saludable, esto no. Puede ser que en unos años más se den cuenta que no era saludable y ahora hay algo más cerca de la verdad. Entonces, el médico, el científico, están todo el tiempo estudiando la creación y sacando conclusiones nuevas de cuál es el camino correcto que ayuda a la persona a vivir, a estar más sano, mejor. Entonces, puede a veces que se equivoquen y pensaron que este era el camino, pues se dan cuenta que no. Que este era un remedio bueno, después se dieron cuenta que no. ¿Cómo puedo estar seguro que el camino que nos está dando Dios realmente es el camino de verdadero? Porque Él nos está actualizando y aprendiendo y conociendo la naturaleza más y más y más. Él la creó de la nada. Él la hizo por completo. Él realmente conoce tu alma, tu cuerpo y todo lo tuyo, porque Él lo hizo. Él no lo está entendiendo. Él no, de generación a generación, está aprendiendo más de la realidad de este mundo. Él la hizo desde el principio. Entonces eso te da una seguridad tremenda, que la única verdad absoluta que puede haber es lo que Dios nos está dando. Y todo viene de este principio increíble. Después tenemos que tener amor a Dios. También de acá. Dice Raman, cuando uno observe la grandeza de Dios. ¿Y qué es la grandeza de Dios? ¿Cuál es la grandeza? ¿Cómo puedo ver la grandeza de Dios si no lo puedo conocer? Mira su acción. Mira la sabiduría que tiene que hacer para tener de una célula salga un cuerpo entero con órganos y órganos y todo tipo de cosas, y otros animales, y otra especie, y otros árboles, y otra comida, y otros tipos de alimentos, de frutas sin fin, y verduras, y todo lo que hay acá, y cómo todo está en un ciclo que cada cosa aporta un poco para toda la creación, el sol, los vegetales que toman y pueden hacer la fotosíntesis, los animales comen ese alimento y tienen la energía y después el hombre come todo organizado, maravilloso. Y Él lo creó, lo que le costó a Él hacer todo esto, solo sus palabras. Y tú al lado de esta creación infinita eres nada. Y si tú eres, y toda esta creación infinita es solo las palabras de Dios. Imagínate quién es Dios. Y aún así dice
tú eres la principal criatura de este mundo. Y todo lo hice para ti. Y todo lo hice para que tú, con tu esfuerzo, adquieras el bien y te ganes todavía un mundo infinito. Entonces, si uno piensa en esa grandeza y piensa como Dios quiere a sus criaturas y como se preocupa de ellas y les quiere dar el bien infinito, ¿cómo voy a parar algún día de agradecerle? Como una vez contamos que había un Raf que estaba ya era muy anciano y era pobre y estaba con un poco de tristeza. Entonces, ¿qué hizo? Los alumnos, para ayudarle, le querían dejar dinero en el camino, para cuando él llegue en la mañana al rezo, vea ese dinero, no se avergüence y tome un poco de dinero, se sienta un poco mejor. Entonces el Rab lo vieron en la mañana cuando estaba llegando a la Beit Knesset, al lugar de estudio, y lo vieron que se movía extraño. Se golpeó con las murallas, no caminaba normal. Y cuando tenían el dinero ahí en el suelo, no lo vio. Cuando llegó al Beit Midrash, al lugar de estudio, a la Beit Knesset, le preguntaron, Rab, ¿qué pasó con usted hoy día? Lo vimos que caminó raro, extraño. Entonces dijo, mira, yo estaba sintiendo un poco con molestias por mi situación, me estoy envejeciendo y estoy con poco dinero y todo, pero y sentí un poco tristeza, pero hay que servir a Dios con alegría. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo sería un ciego hoy día? Entonces caminé desde mi casa hasta acá como si fuera un ciego, con los ojos cerrados. Y cuando llegué al fin al lugar, abrí los ojos y qué felicidad que tengo la posibilidad de ver y mirar. Qué regalo más grande que Dios me dio. ¿Cómo puedo pagar todo esto? Entonces, y más aún, cuando tú te imaginas que Dios no te necesita para nada. Y aún así, Él con su bondad infinita te da salud, te da tu cuerpo maravilloso, que por un ojo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ver si no puedes ver? Por escuchar si no puedes escuchar, por hablar si no puedes. Si no tuviera sabiduría, hubiera nacido con un síndrome de Down. ¿Cuánto uno pagaría para poder estar sano? No hay dinero, dice en el Jobot Alevavot, por uno de los bienes que Dios nos da, toda la humanidad junta no puede pagar. ¿Cuánto puede valer la posibilidad de mirar, de estar sano, de vivir, de vivir? Y todo eso te lo dio Dios. Y no te necesita para nada, no necesita que le agradezcan ni le pague. Es para ti realmente. Cuando uno hace un regalo a un trabajador, por ejemplo, dice el Jobot Alevavot, tú le haces este regalo a esta persona y él está contento, el trabajador, porque le hiciste este regalo. Pero tal vez no un regalo tan puro, porque tú estás interesado en que él trabaje para ti bien. Entonces tú le hiciste un regalo. Aún así el trabajador te lo va a agradecer mucho. ¿Qué pasa si el trabajador te trae a ti un regalo? Yo me voy a sentir muy bien, pero tal vez no es muy puro porque él quiere estar en buenas con su jefe. Pero aún así se lo voy a agradecer. Pero cuando una persona es más grande y te hace un regalo que no te necesita para nada, eso muestra realmente el corazón maravilloso que tiene, la bondad que tiene. No está esperando nada de ti. Entonces Dios, que no tenemos cómo pagarle nuestra existencia, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros años en este mundo y todavía en el mundo venidero. Entonces todo esto y ver la grandeza infinita de quién es Él y quiénes somos nosotros al lado de Él. Nada al lado de Él. Él nos creó con sus palabras, puede hacer miles como tú, pero soy tan inteligente, tan maravillosa, buena persona, pero eso te lo puso Dios, esa inteligencia te la dio Dios, ese corazón bondadoso te lo dio Dios. ¿Qué le puedes dar a Él? Nada. Tú le debes todo a Él. Entonces, y aún así, Él se preocupa de ti, y te quiere, y te cuida, y sabe quién eres tú, y se preocupa, y todavía te dice que eres como un hijo para Él. Entonces, cuando tú ves esta grandeza infinita y todo lo que te da, y todo lo que le debe,
con el tiempo, y otra vez reflexionando en esto, porque es un secreto muy grande, como dijimos varias veces, el Tanya dice, para llegar a tus sentimientos, que es lo principal, tu corazón, que se abra a todo esto, que crea en todo esto, tú tienes que estar pensando en esto y reflexionando una y otra vez, una y otra vez. Tienes que tener sabiduría, deducir cosas nuevas de esto, como estamos deduciendo. Aquí lo que nos dio el Rambam es la primera parte, pero tú puedes dejar de deducir y deducir cosas nuevas, maravillosas, y cuando estás ocupado en esto mucho, van a ser el sentimiento. Entonces, ¿cómo se llama? Esta es la maravilla, que cuando tú ves esta grandeza y cuánto te quiere y se preocupa de ti Dios, y realmente te quiso dar un bien absoluto y tú no tienes cómo pagarle, entonces tú vas a nacer en tu sentimiento realmente un sentimiento de amor verdadero por Él, de hacer cualquier cosa por Él, de entender que este regalo que te dio, que es la Torah y el camino verdadero, no puede haber una maravilla. La gente está perdida en el mundo tremendamente. Como dicen los sabios, algo maravilloso también. Sin la sabiduría que Dios nos dio, la capacidad de adquirir sabiduría. Esta capacidad que tienes de adquirir, anda a enseñarle a un gato, como dice Rabbi, pon acá un gato y enséñale. Sí, el gato tiene sus instintos que Dios le dio, y está fijo, pero enséñale Torah. Enséñale la tabla de multiplicar del 2. No algo muy difícil. Enséñale a leer con puntito. No puede. Los animales no tienen la capacidad de adquirir, tal vez puede enseñarle algunas cosas, pero existencia de Dios no tienen cómo. No fueron creados para eso. Y tú, el hombre, Dios te regaló esta capacidad de poder conocer a Dios, de entender, de recibir sabiduría. Y cuando uno recibe sabiduría, dice Ramjal algo maravilloso, a un niño tú le pones acá un chocolatito, un niño de 4 años, y un anillo de brillante. Él va a agarrar el chocolate. Y tú, gracias a nosotros somos iguales, y tú estás convencido que agarraste lo mejor, el chocolate. Pero cuando tú te llenas de sabiduría, que es el regalo tremendo que Dios nos dio, y ocupes este regalo, y lo desarrolles, y lo ocupes, tú vas a llegar a entender de verdad que el bien verdadero es solo Dios. Y la única verdad es Dios, que de Él parte todo, nada de la creación está separado de Él. Y todo está hecho para un bien, para servirlo, para acercarnos, para conocerlo. Toda esta grandeza infinita. Entonces va a llegar a una humildad tremenda, va a llegar a un amor tremendo, a un temor verdadero a Dios, a correr detrás, porque cada uno de nosotros todo el tiempo está buscando su máximo desarrollo, su máximo eh, completarse Potencial. ¿cómo se dice? ¿Cómo? Potencial. No, perdón, no lo entendí. Potencial. Desarrollar al máximo su potencial, quiere llegar a la perfección más grande, aunque el hombre, dicen los sabios, que está en el camino a la perfección, no puede llegar a la perfección, pero eso ya es muy grande. ¿Y saben cuál es la perfección? Al final, cuando nosotros seguimos pensando más y más, reflexionando sobre este primer principio solamente, la perfección absoluta. Como dicen los sabios, dice el profeta, no se enorgullezca el sabio por su sabiduría, y el rico por su riqueza, y el fuerte por su fortaleza, que son las cosas que son tan buscadas por el hombre. La grandeza, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría, que son tan apreciadas, y el que tiene mucho de esto, todos lo honran y lo buscan y lo persiguen. Todos nosotros perseguimos esto, estamos corriendo detrás de esto. Solo que tú crees que la perfección es la sabiduría en este tema. El otro cree que es la riqueza. Pero ¿a quién le pertenece todo? ¿Quién tiene la sabiduría que creó toda esta maravilla solo, de la nada? ¿Alguien puede pensar en algo más sabio que eso? Y más todavía. Perdonen si me alargo mucho, perdón, espero que no sea confuso todo lo que estoy diciendo. Dice en la tefilá, Amehadesh Betuvo, el que el que, inventa o hace algo nuevo cada día.
Tú ves un pájaro y tratas de imaginarte un avión, un auto, no sé, un submarino cuando ves un pez. Tratas de hacer algo, y ¿cómo puedo llegar a algo así? Pero tú lo viste, tú te lo imaginas. Tú tienes un ejemplo anterior para buscar. Tú tienes un ojo, puede hacer a un robot, algo, una máquina de filmadora, no sé. Dios, que creó todo esto de la nada. Él no es material. Mira toda la maravilla que es creada acá con una sabiduría infinita y no viene de un lugar donde Él la copió y la vio y la hizo. Viene de la nada, 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 cero, no había nada. ¿Te puedes imaginar esta grandeza infinita que hay acá? Esta sabiduría infinita y todo en la riqueza verdadera es de Él, todo le pertenece a Él, todo es de Él. Y después que Él domina todo. Cada electrón que se está moviendo en este circuito de Él, en este, ¿cómo se llama? En este camino que tiene Él, viene de Dios. Cuando los animales tenían que, en el diluvio o cualquier cosa, cuando en la salida de Egipto todos los animales, las ranas, los piojos, todo tenía que aparecer ahí contra el Egipto y a Israel no lo tocaron. Dominio completo de toda la naturaleza. Cuando el sol tiene que parar en medio del... Dios lo creó. Entonces, tú, ¿cuál es la perfección más grande que hay acá? Que sabe la verdad absoluta, que no tiene que estudiarla hasta que la entiende. Dios. Y tú quieres llegar a tu perfección, al bien verdadero, a no estar dando vuelta en un mundo falso que por acá, por acá, por acá, y tú no ves ninguna luz y tú crees que vas por el camino y después te das cuenta que todo era falso y que no era el camino verdadero. Pero Dios dio el camino verdadero, verdadero y Él es la fuente de la perfección y te está estirando la mano. ¿Qué vas a hacer tú cuando entiendes esto? Vas a correr con toda tu fuerza hacia Él. Entonces, solo con este primer principio, casi, ¿se acuerdan de lo que Dios quiere de nosotros? 5 cosas. Temor a Dios, ir por sus caminos. Ir por sus caminos es ser una persona bondadosa y con las midot, cualidades correctas. Cuando tú entiendes que todos dependemos de Él, va a tener humildad, va a tener, vamos a seguir estudiando. Todas las midot se te van a arreglar. Tú vas a poder tener amor a Dios, servirlo con todo tu corazón, porque es el único servicio verdadero que me lleva a la verdad, a la verdadera perfección, al bien verdadero. Y la quinta, cuidar sus mitzvot, porque es lo que nos acerca a Él. Si tú ya tienes este principio, ya puedes cumplir toda la Torah en forma perfecta. Entonces, eso es lo que, una de las cosas que podemos decir de esto, que es realmente algo maravilloso. Si nosotros profundizamos cada uno de estos principios, como el primero que estamos mirando, estamos viendo acá. Entonces, eso es, ¿qué otra cosa dice acá? ¿Qué otra cosa podemos decir acá? Este primer principio. No, eso yo creo que es del primer principio. Podemos pasar al segundo. ¿Alguien quiere preguntar algo tal vez? Puro deleite en primer principio. Puro deleite. Sí, en realidad es verdad, es algo maravilloso. Si uno realmente logra interiorizarlo esto, le va a cambiar la vida, realmente. Segundo principio. Mejor. Segundo principio. Vayesot Sheni. Entonces, primero, todo viene de... Perdón, Sí, quería comentar algo, perdón, disculpe. sí, Perdón. Lo que pasa es que usted está hablando de que Dios no nos necesita, ¿cierto? sí. Pero yo he escuchado que hay rabinos que dicen que Dios no nos necesita. Que no necesita, No necesita. no necesita. Sí, Eh, sí, rabinos en internet han dicho eso. Najón. Él fijó este mundo, lo creó de la nada, y él quiere que el pueblo, la gente que sea justa, ellos tienen la misión, como la misión del pueblo de Israel, revelar esta verdad al mundo. Él quiso hacerlo así. ¿Y sabes para qué dice al final de las 5 cosas que hemos dicho varias veces que es lo que Dios quiere de ti?
para tu bien. En verdad, todo esto que Dios nos necesita y quiere que tú seas justo y tú mantienes el mundo y tú revelas la grandeza de Dios en este mundo, que es lo que Él quería, y para eso te necesita a ti, porque nadie más puede hacer este trabajo, solo tú. Entonces Dios te necesita para hacerlo, pero realmente, ¿qué significa que te necesita? Es como, hay una historia que cuenta el Rav, qué bueno que preguntó, así podemos recordar algo más. El Rav Kook dice, hay un joven, una persona, que se fue a aconsejar con el Rav. ¿Qué le dice al Rav? Mira, llegó un nuevo un Ole Hadash, una nueva persona de Israel, que está sin nada. Y yo le he tratado de ayudar, este hombre le dice al Rab, le he tratado de ayudar, le conseguí un refrigerador, le conseguí camas, le conseguí de todo. Lo invito a mi casa, le doy de todo lo que yo puedo para hacerlo sentir bien. ¿Qué más le puedo dar, Rab? ¿Qué más le puedo dar para que se sienta bien? ¿Qué más puedo hacer por él? El Rab le dijo, deja que haga algo él para ti. Realmente ahí se va a sentir mucho mejor. El hombre, tú le ayudas a una persona, le hace algo bueno, el hombre está contento, pero se avergüenza también. Una persona tiene vergüenza de recibir regalos. Entonces, ¿qué le puede hacer a él para realmente hacerlo sentir feliz? Que él haga algo por ti, que te enseñe cómo cocinar esto, que te ayude en un trabajo. Ese es el regalo más grande para él. Tú lo necesitas a él. Dice Rav Kook, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Hay un Sí, Raf, yo había entendido, perdón, yo había entendido que, o sea, la única conclusión que yo puedo sacar es que Hashem nos necesita para que lo ayudemos, o sea, necesita nuestro mérito para que Él nos pueda ayudar. él quiso que tú hagas algo por él, no porque él lo necesita, No, para que Él nos pueda ayudar a nosotros. para que tú te puedas ayudar a ti mismo. Sí, Para pues, y que para tú que te Hashem, o sea, ganes. Hashem nos necesita ayudar a nosotros y Él necesita un mérito de nosotros para ayudarnos. Mejor, Eso es lo que entendí yo, eso es lo mejor, máximo que puedo entender de eso. mejor. Porque, Tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que él realmente, él da como dijimos antes, es la esencia del bien. Él da sin ninguna necesidad verdadera. Y cuando nosotros vemos que Él nos necesita, también es un regalo para nosotros, para poder hacernos sentir con más valor, que nos quiere, que somos valiosos para Él. Entonces, pero es un regalo al final, es un regalo que Él fijó así la naturaleza, como hay en la naturaleza todo tipo de leyes físicas que Él las dictaminó que sean así. Él dictaminó que Él quiere que tú, que como que Él te necesita a ti para que se lleve a cabo lo que Él quiso hacer en esta creación. Pero es un regalo para nosotros al final. entiendo, sí. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Gracias, Raf. Gracias. Muy bien. Pero Él realmente nos quiere y Él exige, y Él exige, y si tú no haces esto, puede ser problema. ¿Por qué Él exige? Nosotros vimos hace un tiempo la parashot en la Torah de castigo, de cosas graves que pueden ocurrir. ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué tienen que ocurrir estas cosas tan graves? Sí, un minuto, por favor. ¿Por qué ocurren estas cosas tan graves? Porque Él quiere, Él nos creó, pero nos dio dentro de nuestro interior también el deseo de revelarnos a Él, de apartarnos de Él, de entender que cuál es la libertad verdadera, es yo ser el rey. Entonces a veces, como Él nos dio estos deseos que nos alejan de Él, nos pueden hacer perder todo el bien que nos quiere dar, para causarnos que nosotros realmente nos dio un regalo inmenso Dios también, que nos creó a su semejanza. ¿Qué significa su semejanza? Una de las explicaciones es que como Él es libre verdaderamente, nos dio un tipo de libertad a nosotros. Nosotros somos la única criatura que le podemos decir a Dios no.
Y eso nos hace una cosa maravillosa, que tenemos libertad, pero peligrosa. Entonces, una de las formas de cuidarnos, un regalo, es ponernos cosas que nos asusten, que nos den castigo. Porque, ¿cómo se llama? Tú, con tu libertad, si no la aprovechas bien, ¿qué significa mi libertad? Yo tengo un deseo interno que me quiere alejar de Dios y yo le voy a decir a este deseo, no. Está en mí, no para ocuparlo. Pero desgraciadamente, hasta que uno entiende esta sabiduría, después de que se llenó de sabiduría, él vive con ese deseo natural y se aleja tremendamente de Dios. Una de las cosas que te puede salvar de no perder, de perder este regalo infinito que Dios te dio son castigos y problemas. Entonces, tenemos que saber que, ¿cómo se llama? Tenemos una libertad tremenda y Dios nos quiere dar algo bueno. Pero tenemos que tener cuidado porque también si nos equivocamos tenemos que dar cuenta. Y eso de dar cuenta es también un regalo para nosotros para cuidarnos, como el papá le puede decir al hijo que lo último que quiere el padre es de enojarse con el hijo y de castigarlo. Pero a veces el hijo tiene una naturaleza tan fuerte que le puede hacer daño a sí mismo porque se va a ir por un camino negativo, que el castigo puede ser lo único que lo salve. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos un regalo tremendo, tenemos una libertad muy grande y tenemos que cuidarnos para ¿cómo se llama? Para ir por el camino correcto, para recibir este bien tan grande que Dios nos quiso dar. La tefilá, para qué es la tefilá, y que si estamos contentos con todo lo que nos manda, incluso lo malo, ¿qué se hace con la tefilá? Muy bien, muy buena pregunta. La tefilá, que muy buena pregunta, en verdad. Tal vez deberíamos haber hablado de eso en la segunda clase de Rosh Hashanah. Tal vez la vamos a dejar para la próxima clase, porque es una muy buena pregunta y tal vez nos puede ayudar a entender mejor cuál es el trabajo de Rosh Hashanah y Yom Kippur que se nos acerca ahora. Así que si ya estamos casi en el tiempo, lo dejamos para la segunda clase y vamos a partir con eso para entender mejor Rosh Hashanah y Yom Kippur. Bueno, lo dejamos para... Espero que se pueda ver. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Sí, sí, Rap, yo le escribí algo por Sí, el chat del grupo. sí, diga, señora Esther. Diga, pregunte, por favor. ¿Le puede preguntar lo que escribió? Yo no alcancé a ver, fue muy rápido. Señora Esther. Rap, lo escribí en el chat del grupo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice? ¿Lo puede leer? ¿Lo puede decir rápido? Pues estamos terminando. ¿Puede explicarlo? No sé, a ver, voy a ver si yo lo veo. Dice así. A ver, un segundo. ¿Cómo veo acá? Un minuto. Yo se lo leo, Rab. He escuchado que Hashem nos necesita de nosotros para que nosotros podamos cumplir su propósito en esta tierra. Como necesito a Moshe Rabenu, como necesito a Abraham Avinu y a muchos más, para cumplir su trabajo en esta tierra. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Es pregunta? Sí, Rap, es una pregunta porque usted dice de que nosotros, Hashem no necesita de nosotros, pero yo he escuchado que sí necesita de nosotros, como necesitó a Moshe Rabenu, como necesitó a Abraham Avinu, Tiene toda la razón. Sí. O sea, ¿qué pasa con esto? Dios en la esencia es perfecto. Antes de crear la creación, era perfecto. Después de crear la creación, sigue perfecto. Él no le falta nada. Cuando nosotros queremos algo, es una señal de que algo nos está faltando, que no estamos completos y nos queremos completar. Eso es lo que nos llena y nos da alegría y nos hace crecer. Así Dios nos creó. Pero Dios es perfecto. Él no necesita nada. Y la grandeza de Dios que hizo esta creación, no por Él. No porque a Él le faltaba algo y ahora con esta creación se va a completar más. No necesitaba nada de eso.
¿Y para qué hizo la creación? La esencia, la verdad, dice el Rambam en un libro muy famoso, Moreno y Bujim, la guía de los perplejos, que nosotros no podemos entender cuál fue la razón de la creación. No podemos entender a Dios. Dicen los sabios algo maravilloso, en el Kuzari, en el Rambam, todos dicen lo mismo. El ángel más grande que existe. Hay niveles en ángeles. Moshe Rabbeinu, nosotros y una piedra entienden a Dios de la misma forma. En otras palabras, no podemos entender a Dios. ¿Por qué Él quiso crear esta creación? No sabemos. Pero una vez que la creó, Él dijo, yo quiero que haya piedad entre la gente, que hayan estos mandamientos acá, que los cumplan. Para que el mundo crezca y se revele mi presencia en el mundo, tienen que hacer esto. Y yo lo necesito porque ahora quise que mi presencia se revele en el templo y ustedes son los encargados de hacer este trabajo. Y ustedes van a recibir un bien infinito por este trabajo. Y yo lo necesito por este trabajo. Pero eso es después de la creación. Él no necesita todo esto. No nos necesita en verdad. Pero Él quiso necesitarnos. Usted, una persona, si podemos dar un ejemplo pequeño. Nosotros necesitamos a nuestro hijo. Nosotros estamos trabajando, viviendo. Mucha gente hoy día ni se casa, desgraciadamente. Y nació un niño. Nació tu niño porque tú lo necesitabas. Yo estaba bien antes. Ahora hay mucho más trabajo todavía. Pero, y yo, ahora con mi niño, yo lo voy a tratar de dirigir. No porque yo no necesito que él me sirva y me bote la basura y todo. Yo quiero su bien. Y yo le voy a tratar de educar y darle órdenes, todo esto, para que él se desarrolle lo mejor para él, no para mí. En cierta forma, todas las leyes, como dijimos antes, que Dios nos da y todo, porque Él quiere nuestro bien verdadero. Y nos dio este camino y Él está contento con esto. En su esencia, Él necesitaba todo esto. No, pero Él lo decidió así. Eso es nosotros no podemos entender a Dios en su esencia. Solo entendemos lo que Él nos reveló a nuestro nivel. Y Él en este nivel tenemos que saber dos cosas. Él no necesita nada más para ser perfecto. Él no hizo este mundo para tener más, como una persona que hace negocio. Yo abro otro negocio porque quiero tener más dinero, más poder, más grandeza. Dios no necesita todo esto. Él lo hizo, ¿por qué? No sabemos. Después de que lo hizo, Él quiere esto y nosotros somos importantes para Él. Y no solo eso, que cuando nos peguemos al infinito, que no depende del tiempo, que Él creó el tiempo, nosotros nos unimos a esta infinidad y vamos a vivir infinito. Y vamos a adquirir la perfección verdadera al unirnos a Él. Raf, sería como que Hashem no tiene interés en esta creación, o sea, no tiene un interés real, como que es pura Pero entrega. eso es un peligro decirlo así, porque entonces ya yo no hago nada tampoco. No. No, pero es pura entrega, es pura generosidad. Entrega No tiene interés para verdadera. él. Una entrega verdadera, sí. Pero, ¿cómo se llama? Pero hoy Él la quiere, después de la creación. ¿Por qué la creó? No sabemos. No la necesitaba. Pero una vez que la creó, Él es importante para Él y tan importante que le dijo, tú para mí eres hijo. ¿Qué significa eres hijo? Yo creo que el padre es lo más preciado que tiene. Yo me puedo separar de un amigo, Dios no lo quiera, te puedes separar de tu familia, pero hijo de padre, esta relación no se puede cortar nunca. Nunca, nunca. Y Dios dijo, ustedes para mí son hijos. Entonces, dio a ti una importancia tremenda que no sabemos por qué, pero una vez que tú la tienes, tú eres muy importante para Él. Tus acciones son muy valiosas para Él y te van a dar un mundo increíble venidero. Eso es la verdad que nosotros sabemos. ¿Por qué todo esto? Dice el Rambam, no podemos entender. Shalom Rap, yo quiero participar. Yo creo que Hashem no necesita de nosotros porque Él es tan perfecto que Él nos creó a su imagen y semejanza, a su perfección. Pero nuestro pecado es el que nos hace a nosotros la necesidad de nosotros necesitar de Él. Por eso es que tenemos que estar siempre de la mano de Hashem.
Mejor, mejor. Pero al final, esa es la esencia absoluta, la verdad absoluta. Pero en la verdad, hoy día en esta creación, Dios necesita a cada uno, necesita para que hagamos el trabajo que Él quiso, aunque en verdad es todo para el bien de nosotros. Esa es la red. Y entonces, yo me puedo desligar de esto porque Él no me necesita. No, Él te quiere como un hijo hoy día, como que te adoptó, y eres todo para Él. Y cada uno de nosotros, hijo único, que lo está mirando, está preocupado de que no le falte nada y está poniéndolo en todo tipo de pruebas para elevarlo más todavía. Y todas las pruebas que nos llegan a nosotros son desafíos porque Él quiere que tú recibas más todavía, que llega a desarrollar todo tu potencial dentro al máximo. ¿Y cómo sabe que es el máximo y así lo voy a desarrollar? A mí me parece que de otra forma lo voy a hacer, porque Él no está estudiando esta creación como tú en la creó. Top, Rap, hasta ¿puedo que opinar? ¿Ah? ¿Puedo opinar? Perdón. Sí, lógico. En sí, acotando algo a lo que ustedes, a su clase y lo que están opinando los compañeros. ¿Verdad? Hashem no nos necesita, pero en el final sí a la vez sí se complementa con nosotros, como a lo largo de toda la historia de la Torá. Por ejemplo, cuando prometió a Israel que entrarían y tendrían una tierra que fluye leche y miel y da dátiles, da esto, da lo otro. En realidad, nadie lo iba a tener fácil, sino que el ser humano tendría que desarrollar su habilidad, obviamente dada por Hashem mismo. Y mire lo que hemos logrado en Israel ahora, una maravilla. Y así todo cosa Hashem se complementa. Incluso nosotros rectificamos el mundo. No sé si usted esté de acuerdo con lo que yo escuché alguna vez, que el mundo no es perfecto, a su vez nosotros lo perfeccionamos, porque Hashem nos puso para eso exclusivamente. Sí, está escrito que Rabbi Akiva le preguntaron a una persona, ¿por qué haces tu Brit Milá? El Brit Milá. ¿No es perfecto lo que hizo Dios? Entonces Rabbi Akiva le dijo, ¿por qué tú haces un pastel? Tienes los granos. Porque Dios nos dio un trabajo de elevar esta creación, de mejorarla, pero otra vez, y Él está contento con eso y nos da una recompensa infinita con todo esto, y Él quiere esto, pero en la esencia no es porque esto le da una... Él hizo un buen negocio y está mejorando su nivel ahora, con este negocio bueno que está resultando, ¿no. Como se podría decir, no le da utilidades. No le da no utilidades las en finanzas. necesita, no las necesita. Sí, se entiende. Es el bien absoluto. Nosotros estamos acostumbrados a que cada cosa que hacemos estamos esperando recibir algo a cambio, algo bueno. ¿Y sabes lo maravilloso del Hasid? El Hasid, como dijimos cuando estudiamos la Hasidut, el que está hecho a semejanza de Dios, el ideal del Hasid es hacer el bien por el bien y no por buscar recompensa. ¿Por qué te ayudo a ti? ¿Por qué estoy buscando honor y grandeza y riqueza? El Hasid va a hacer el bien por el bien. ¿Pero qué ganas con todo esto? No lo hago por ganar. El bien, el bueno, hace el bueno no por esperar algo a cambio. Te estás pareciendo un poco a Dios. Ese es el regalo más grande y ese es el nivel más alto que uno puede llegar. Se está pareciendo a Dios. Como dijo una vez el Rama Viner, una señora le dijo a una madre, le dijo, oye, ya estoy aburrido de mi hijo. ¿Qué pasa con tu hijo? Si yo le pido algo, siempre tengo que darle un regalo, siempre está esperando algo. Y el Rama le dijo, ¿y tú no? ¿Tú cuando trabajas gratis? Todos nosotros hacemos algo para recibir algo a cambio, nosotros estamos buscando también nuestra perfección. Pero tú puedes llegar a un nivel más alto que esto, hacerlo porque es el bien. Parecernos a Dios. Él no gana nada con todo esto. ¿Y no le importa? Le importa. ¿Por qué? Lo decidió así, pero podría haber sido que no. Y Él está muy contento contigo y te está esperando que hagas tu parte. Y le agrada. Y tú vas a traer la presencia divina a este mundo, que es lo que Él quería en este mundo, pero podría haber hecho otro mundo. Entonces, esa es la maravilla verdadera de todo esto. Y miren, todo esto es un poquito lo que estamos estudiando del primer principio.
Cuando uno se llena más y más de sabiduría, entiéndeme. Y lo maravilloso es que esta sabiduría verdadera que recibimos de Dios nos va a dar un entendimiento y un sentimiento especial. Si tú te metes en la cabeza todo tipo de visiones diferentes y erróneas de cómo tú ves el mundo, tú vas a tener distintos también sentimientos que van a nacer de esto. Cosas que pueden ser terriblemente equivocadas. Y te pueden dar un sentimiento de orgullo terrible, y de envidia y de competencia, por no entender bien la creación. Muy bien, entonces yo creo que hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Espero que haya quedado claro. Yo quería rap, pero ya entendí. Usted ya contestó lo que yo le había preguntado. Gracias. Call to. Gracias, Rap. Muchas gracias, Rap. Gracias, Rap. Gracias. Gracias, Rap. Gracias, Rap.